saludar en esta mañana a un hombre al que hace mucho tiempo que quería saludar, trasladarle mi respeto y el afecto por su familia, el que todos sentimos por su esposa Lilian Tintori, a la que saludaremos. Él no es otro que Leopoldo Eduardo López Mendoza, más conocido por Occidente como Leopoldo López. Don Leopoldo, muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. De verdad, yo también estaba muy entusiasmado, muy ilusionado de venir a tu programa. Lilian siempre me ha hablado de ti, de todo el apoyo que nos has dado tú, tu equipo, no solamente a nuestro caso, sino a todos los presos políticos, a la causa de Venezuela. Recuerdo que también fuiste a Cúcuta y conociste de primera mano el éxodo de los venezolanos y siempre has estado, bueno, muy pendiente de lo que está ocurriendo en Venezuela. La verdad, un gran honor para mí. Eres una persona de la que mucha gente me ha hablado y de verdad es un gran honor estar aquí. Es primera vez que estoy en un programa de radio en 7 años, en vivo, y bueno, ha sido toda una experiencia volver a la realidad de la libertad, pero que para mí es parcial porque hasta que Venezuela no esté libre, no nos sentiremos libres del todo. Que de verdad, buenos días y un gran abrazo, Carlos. Un gran abrazo, Leopoldo. Vamos a ver, Leopoldo tiene una larga trayectoria en la disidencia del régimen venezolano. Le han secuestrado, le han agredido periódicamente, le han encarcelado, le han torturado, le han acusado de incitación pública a la violencia. Bueno, en fin, ¿qué quieren que les diga? Finalmente, Leopoldo se refugió, fue invitado, o se refugió en la embajada española, de la que finalmente huyó y ha llegado a España. Leopoldo, no has querido dar detalle de tu salida por 2 razones, me imagino. Para proteger a la gente que estuvo contigo, que te ayudó, y la segunda porque a lo mejor esa misma salida quiere probarla más gente, ¿no? Sí, me lo han preguntado mucho, Carlos, de cómo salí. En algún momento, pues, podré explicarlo con detalles, pero precisamente por esas 2 razones. Hay gente involucrada y bueno, quizás otros compañeros, otras personas utilicen la ruta que yo utilicé, la metodología que utilizamos, aunque siempre cambian las circunstancias, pero sobre todo por proteger a las personas. Hoy Venezuela verdaderamente es un estado represor. Nada funciona en Venezuela. En Venezuela tú abres el grifo del agua y no sale agua, no hay transporte público, los hospitales están colapsados, hay apagones de luz todos los días en la inmensa mayoría de las ciudades, nada funciona. Pero lo que sí funciona en Venezuela es el aparato represor. Lo que sí funciona es el aparato de espionaje, de persecución, de tortura, de encarcelamiento. A eso Maduro, dictador, criminal, sí le invierte mucho dinero, mucho esfuerzo. En ese sentido hay mucha cooperación internacional que tiene la dictadura y por eso nos tenemos que resguardar. Hoy, cuando estoy hablando contigo, hay más de 300 presos políticos, militares y civiles. Luego de mi salida, detuvieron a 17 personas de manera aleatoria y todavía están presos algunos. Ahí particularmente un colega tuyo, periodista que trabajaba conmigo, que se llama Roland Carreño, que luego de mi salida está detenido. Entonces, yo quiero concientizar a los españoles. Yo sé que han estado muy conscientes y muy pendientes del caso venezolano, pero de la naturaleza de lo que es el régimen, la dictadura de Nicolás Maduro. Es una situación que realmente pareciera impensable que algo como eso esté ocurriendo en pleno siglo XX y en el continente americano. Pero es así, es una dictadura con todo el despliegue de represión, de persecución, de crueldad y de maldad que tiene que enfrentar millones de personas. Como te dije, lo único que funciona en Venezuela es el aparato de represión de la dictadura. Hablas del papel del embajador Jesús Silva en tu salida. De eso sí que has contado, o he creído yo entender, que él fue una pieza fundamental en todo ello. Mira, la verdad es que el embajador tampoco estuvo involucrado directamente. Nadie de la embajada estuvo vinculado directamente con mi salida. No porque no quisieran, sino porque yo tomé la decisión de no informarle a nadie porque eso los podía comprometer. Los podía comprometer en Venezuela y los podía comprometer dentro de lo que son sus responsabilidades como funcionarios del Reino de España. Sin embargo, sí te puedo decir del embajador Jesús Silva, de su señora, del equipo de trabajo de la embajada, del personal que trabajaba en la embajada,
de los policías que estaban allí, que nos acompañaron, de todas esas personas, solo tengo cosas positivas que decir, solo tengo cosas maravillosas que decir de todos y cada uno de ellos. Del embajador aprendí mucho de lo que significa ser un embajador, de la diplomacia, del equipo de trabajo que está en la embajada, de los policías, aprendí el valor del servicio público que hay en España. Yo de verdad me he quedado muy impresionado positivamente de España, de su servicio público, el compromiso de su gente, de las enfermeras, de los médicos, de los policías, y realmente lo tomo como un ejemplo de la Venezuela que nosotros queremos construir. Yo sé que quizás alguien que esté escuchando esto piense, bueno, pero las cosas no están tan bien en España. Bueno, yo la verdad lo veo como un espectador que está viniendo y está viendo un país que funciona, un país que como todos tiene sus problemas, pero sobre todo me entusiasma mucho ver el compromiso de los servidores públicos, que yo no lo llamo funcionarios públicos ni trabajadores públicos, sino servidores públicos, que tienen un compromiso para servir al prójimo, y eso es algo con lo que yo me identifico mucho y admiro mucho eso que he visto en España. El papel de España, yo no sé si es clave la interpretación internacional que se haga de Venezuela, pero te recibió Pedro Sánchez, lo cual hace, en fin, sospechar que el gobierno era partidario de que tú salieras de la embajada, vinieras a España, etcétera, etcétera, en la medida en la que haya podido empujar. ¿Qué te contó, si algo te contó acerca de cuál es la actuación futura del gobierno de España en lo referente al régimen de Maduro? Mira, de esa reunión con el presidente Pedro Sánchez, lo que puedo concluir es que él me transmitió un compromiso muy claro con la causa por la libertad de Venezuela. Compromiso muy claro con mantener vivo el tema de Venezuela para buscar un cambio que lo hemos planteado nosotros, tiene que aterrizar en unas elecciones presidenciales y parlamentarias que sean libres, justas y verificables. Cuando uno le tiene que poner adjetivos a las elecciones es porque algo anda mal en el sistema electoral. Bueno, en Venezuela a las elecciones hay que ponerle varios adjetivos. Por eso siempre hablamos de elecciones libres, justas y verificables. Y yo percibí, y me lo dijo claramente el presidente Sánchez, un compromiso con esa ruta de lograr unas elecciones presidenciales. Y también un compromiso que desde mi punto de vista tiene que ir más allá de solamente el gobierno, sino que yo he visto y he percibido en España que la causa de Venezuela es una causa que está muy presente. Lo he escuchado en la calle de mucha gente, de españoles, de latinoamericanos que me he conseguido, pero es una causa que está muy presente, y ese compromiso también lo percibí en las conversaciones que tuve con Inés Arrimadas de Ciudadanos, con el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha sido muy claro en su compromiso con Venezuela, con Santiago Abascal de Vox. Es decir, he hablado con todos y todos han mostrado un interés por ayudar a la causa de la liberación de Venezuela. Ahora nos toca a nosotros construir una ruta en la que todos puedan participar, y yo creo que eso es lo que nos corresponde, unificar todas las fuerzas democráticas, todos los gobiernos, todos los parlamentos, todos los ciudadanos en todos los rincones del mundo que nos puedan ayudar para la causa de la liberación de Venezuela. Porque yo quisiera, Carlos, decir lo siguiente: la causa de la liberación de Venezuela no es un tema político, no es un tema solamente de un problema político que tenemos los venezolanos, que lo tenemos. Por supuesto que en Venezuela no hay libertades políticas, no hay la posibilidad de hacer esto que yo estoy haciendo contigo hoy, de ser entrevistado y ser escuchado. Eso no existe en Venezuela. No hay la posibilidad de reunirnos en una plaza pública sin que eso tenga consecuencias. No hay la posibilidad de organizar partidos políticos. Pero esa es la parte política, esa es la dimensión política. La dimensión más trágica es la humana, la social. Venezuela hoy está viviendo una tragedia sin comparación en el continente americano. Casi 6 millones de personas han tenido que salir expulsados del país en un éxodo terrible, desgarrador, que ha dividido familias, que ha lanzado a millones de personas a un destino totalmente incierto, porque están huyendo de la certidumbre que hay en Venezuela, de que lo que hay es hambre, desesperación, desempleo y falta de absolutamente todo para poder vivir una vida digna. Venezuela está viviendo una tragedia humanitaria que se está llevando miles de muertes diariamente por distintas razones, y eso tiene que ser conocido en el mundo entero.
porque la dictadura de Nicolás Maduro es una dictadura que no solamente reprime y asesina directamente a sus adversarios, que lo hace, y no lo digo yo, lo dicen los informes de la ONU, que han sido muy explícitos y muy claros en este sentido, sino que es una dictadura que por omisión, por indolencia, lleva a la muerte a miles de personas, por hambre, por incapacidad de poder conseguir medicamentos, por el colapso de los hospitales. Es decir, son muchas las razones que hacen que Nicolás Maduro sea un virus mucho peor que el coronavirus. Yo hace unos meses escribí un artículo que fue publicado acá en España que decía: Venezuela enfrenta dos virus, enfrenta el coronavirus, que lo está enfrentando todo el mundo, y enfrenta a Nicolás Maduro, que es un virus también, que se expande, que va arropando negativamente a la población, que va generando enfermedad, desolación, tristeza, hambre y muerte para los venezolanos. Y yo sé que lo que estoy diciendo pareciera, bueno, lo que es, desolador, terrible para el pueblo venezolano, pero no quisiera solamente quedarme con la película negativa, con la fotografía negativa, que es la que tenemos hoy, porque yo sé que en este momento nos están escuchando muchos venezolanos que están aquí, hay más de 500.000 de venezolanos que están en España, y yo a todos ellos les diría que veamos el futuro de Venezuela con esperanza. Nosotros no podemos ser derrotados por la desesperanza. Nosotros no podemos arrinconarnos en la tristeza, en la melancolía de haber tenido que salir de Venezuela y de pensar que Venezuela la vemos en clave de pasado, en lo que fue. No, Venezuela hay que verla en clave de futuro, en lo que va a ser, en lo que podemos construir y en lo que tenemos que lograr de la mano con millones de venezolanos que están dispuestos a dar la lucha por la libertad dentro y fuera de Venezuela. Estamos hablando con Leopoldo López, ya residente en España después de haber conseguido huir de su encierro en Venezuela. Tengo que preguntarte por dos personas. Has citado líderes políticos con los que o te has visto o te vas a ver. No has citado a Pablo Iglesias, del que sabes es el gran valedor del régimen de Maduro en España, al que ha justificado de mil y una maneras. ¿Tenéis prevista alguna reunión? ¿Qué le contaría si os vierais? No, no está previsto una reunión ahora. Como lo he dicho, no tengo problema de reunirme con él o con nadie, Carlos, porque la causa de Venezuela merita que nosotros busquemos que todo el mundo concientice lo que está ocurriendo en nuestro país. Y sí te diría lo que yo le plantearía en esa reunión. Le entregaría el informe de la ONU y le pediría que lo leyera. Porque Nicolás Maduro significa represión, persecución, tortura, abusos sexuales y muerte. Y eso, insisto, lo dice la ONU. Y yo creo que el caso de Venezuela es algo que tiene que tomar muy en serio cualquier persona que sea un dirigente que se diga ser democrático, independientemente cuál sea su posición ideológica. Yo creo que defender a Nicolás Maduro es parecerse a Nicolás Maduro. Y creo que eso debe cuestionar a cualquier persona que apoye a Nicolás Maduro o a su dictadura. Porque, insisto, el régimen de Nicolás Maduro es un régimen asesino y criminal. Y el informe de la ONU al que yo estoy haciendo referencia fue elaborado por la alta comisionado de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quien fue presidenta de Chile, que viene del Partido Socialista, que es hija de un dirigente socialista que fue torturado y asesinado en la cárcel en Chile y que conoce muy bien lo que significa la persecución por parte de las dictaduras. Y ella y su equipo han quedado absolutamente sorprendidos y realmente movidos por los cientos de testimonios que han escuchado en Venezuela de la tortura, de la persecución, de la violación sistemática a los derechos humanos. Entonces, en esa reunión o con cualquier persona, yo presentaría eso. Venezuela no es un caso que hay que tomarlo a risa. Me llamó mucho la atención ayer que vi una publicación en donde se banalizaba el tema de Venezuela. Y yo creo que no se puede banalizar lo que está ocurriendo en Venezuela. Lo que está ocurriendo en Venezuela es muy grave, es muy doloroso. Mira, tú no tienes idea, Carlos, a lo mejor tú lo has vivido, cómo los venezolanos lloran por su situación en todo momento. Yo me encuentro gente en la calle de cualquier rincón de Venezuela, aquí en España, y la gente me da un abrazo y llora de lo trágico que es la situación que están viviendo sus familiares, sus compatriotas, sus paisanos, porque realmente es doloroso a lo que Nicolás Maduro ha llevado la situación de millones de venezolanos.
Lamentablemente el mundo hoy está en una situación muy compleja, todo lo que ha sido la situación de la pandemia ha girado la atención hacia otros temas y quizás el tema de Venezuela ha entrado en un espacio de menos relevancia mediática. Y por eso quizás la gente no ve el horror de lo que está ocurriendo en nuestro país. Pero eso sigue ocurriendo en nuestro país. Un país que se viene apagando en todo sentido y que nosotros tenemos la obligación de prender la luz de la esperanza y lograr la libertad en nuestro país. El expresidente Rodríguez Zapatero me consta que te visitó en alguna ocasión cuando estabas preso. Bueno, está permanentemente en un papel un tanto indefinido que desde aquí de España no acabamos de saber muy bien cuál es o de verlo demasiado claro. Pero dispone de elementos de juicio y ¿crees que su gestión, si la ha hecho, ha sido también definitiva en que tú pudieras salir del país? Mira, yo no sé a qué se refiere él, pero yo salí por mis propios medios, sin colaboración de nadie, para poder estar acá en España. Y yo creo que es importante recordar que yo fui encarcelado y condenado a 14 años de prisión. A mí me condenaron, Carlos, por lo que tú haces todos los días. A mí me condenaron por el arte de la palabra. Ese fue el juicio al que yo fui sometido. Y el juicio se trató de una evaluación con expertos en discursos, filólogos, sobre mis discursos. Y la conclusión incluso de los expertos es que yo no había llamado a la violencia. Pero con todo y eso, la juez me condenó a 14 años de cárcel. Estuve 4 años en la cárcel militar de Ramo Verde, luego estuve en casa por cárcel, luego estuve en la Embajada de España y mi salida y mi llegada a España fue una decisión que yo tomé y no la comuniqué con nadie. Ni siquiera mi esposa sabía que yo iba a salir de la embajada porque no quería involucrar a nadie y eso lo manejé con muchísima discreción. Sobre el presidente Zapatero, yo un poco diría lo mismo, ¿no? En el sentido que yo he leído mucho que él dice conocer mucho el tema de Venezuela. Y yo creo que conocer el tema de Venezuela es conocer esto que estamos hablando, conocer el informe de la ONU, conocer la trágica situación de millones de venezolanos. Eso es lo que significa conocer la realidad de Venezuela. Y cualquier persona que conozca la realidad de Venezuela, yo me refiero a la realidad de los venezolanos que sufren, pues tienen que ponerse del lado de la libertad. Yo no creo que pueda haber nadie sensato, nadie que se aprecie de ser demócrata, de defender los valores elementales de la libertad, que puedan estar del lado de la dictadura de Nicolás Maduro o ser complacientes con la dictadura de Nicolás Maduro, porque la dictadura de Nicolás Maduro tiene unas características que lo hacen tóxico, como me lo han dicho varias de las personas con las que me he reunido acá en España. Nicolás Maduro es tóxico. ¿El Maduro va a convocar unas elecciones que pueda perder? ¿O si ve que puede perderlas, no las va a convocar? Mira, después del año 2015, cuando ganamos la elección de la Asamblea Nacional, una elección que tampoco quería hacer Nicolás Maduro, en aquel momento, en mayo del año 2015, todavía no se convocaban las elecciones, tocaban las elecciones de la Asamblea Nacional, del Congreso, y nosotros hicimos una huelga de hambre. Yo estaba en la cárcel militar de Ramo Verde y hicimos una huelga de hambre para pedir que se convocaran esas elecciones. Y fuimos varios presos políticos, casi 100 presos políticos que hicimos una huelga de hambre en distintas cárceles del país. Yo estuve 28 días en huelga de hambre, perdí 14 kilos y muchas otras personas hicieron ese mismo ejercicio de protesta pacífica desde las plazas de Venezuela. Éramos como 300 personas en huelga de hambre por querer ir a elecciones, por pedir la fecha electoral. Y lo logramos. Y logramos que se convocara esa elección. Y esa elección la ganamos. Y ganamos 2/3 de la Asamblea Nacional. Y días después de esa elección, Nicolás Maduro dio una declaración que el presidente Felipe González siempre dice que es la única declaración en la que Maduro ha dicho la verdad. Maduro dijo: no volveremos a ir a unas elecciones para perderlas. No volveremos a convocar unas elecciones en las que no saldremos victoriosos. Quizás en eso estaba diciendo la verdad, porque a partir de ese momento se dio una etapa aún mayor de la que ya había ocurrido en Venezuela, que es decir, bastante, de desmantelamiento del sistema electoral. Hoy no hay ninguna condición para poder ir a una elección en Venezuela y que el pueblo elija, porque una elección no se trata solamente de que se inscriban los candidatos, esa sería la participación activa, sino también está
la participación de los ciudadanos, que puedan emitir su voto y elegir. De eso se trata una elección. Bueno, eso no puede ocurrir hoy en Venezuela. Entonces yo creo que Nicolás Maduro ha tomado una decisión de manipular las elecciones de Venezuela a un punto en el que nadie pueda concurrir. Ahora bien, esa es la situación actual. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? ¿Qué es lo que yo le he planteado al presidente Pedro Sánchez y a todos los partidos políticos y los líderes con los que me he reunido en los últimos días? ¿Qué es lo que le estamos planteando a todos los países de Europa y de América? ¿Qué es lo que le estamos planteando y lo que estamos articulando en Venezuela con todos los sectores políticos y sociales? Un objetivo común que nos unifica: lograr en Venezuela elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables. Ese es nuestro objetivo. Que Nicolás Maduro no quiera, eso es una realidad. Que nosotros tengamos la obligación de llegar allí, esa también es una realidad. Y nosotros aspiramos llegar a unas elecciones libres, justas y verificables con la presión, con la coordinación, con la cohesión de una unidad dentro y fuera de Venezuela que nos permita lograr ese objetivo. Una última pregunta, Leopoldo. Muchos compatriotas tuyos nos han venido advirtiendo, no sé si presos tal vez de un cierto miedo o tal vez de alguna exageración, cuando nos han dicho, ojo, porque están ustedes viviendo unas cosas en España que nosotros vivimos en Venezuela y que por las que además empezó todo. Creíamos que eso no podía pasar en Venezuela y miren ustedes cómo pasó. ¿Cree usted que crees tú que corre algún tipo de peligro a la democracia española por el hecho de que fuerzas como las de Pablo Iglesias y compañía, seguidores de la política de Chávez y de Maduro, tengan una representación nada menos que hasta en el gobierno? Mira, yo creo que la realidad de Venezuela en el año 99, cuando llegó Chávez al poder y demolió las instituciones democráticas, es muy distinta a la realidad de España, que además está dentro del continente europeo. Pero más allá de eso, yo aprovecho tu pregunta para sí darle un mensaje a quienes nos están escuchando, a los españoles, que cuiden su democracia, que cuiden lo que tienen. Tienen un gran país, de verdad España es un gran país y como todos, pues enfrentando momentos difíciles, pero cuiden la democracia, involúcrense en lo público, en la política, participen, sean activos, sean proactivos, vincúlense con la política que es de la gente. La política no es de los políticos. Los políticos no tienen el monopolio de lo público, del debate público. Y creo que es muy importante que en estos momentos en donde sí veo que hay un debate intenso en España, que ese debate no se quede a nivel de los políticos, que la gente se involucre, que tomen decisiones. Y esa es la única manera de poder incidir sobre lo que cada quien espera que es mejor para su país. Y yo sí veo en España lo que no veo en Venezuela y que tenemos muchos años sin ver. Y lo veo como un espectador, bueno, entusiasmado de lo que estoy viendo. Yo veo el debate parlamentario, veo esto que estamos haciendo en estos momentos, que no ocurre en Venezuela, la posibilidad de poder expresarse por la televisión, por la radio, el debate que existe, que bueno, puede subir o bajar de intensidad de acuerdo al tema, de acuerdo al momento, pero está allí la activación de los poderes públicos, la activación de las instituciones democráticas, el ejercicio del Estado de Derecho. Son todas esas las herramientas de la democracia que en Venezuela lamentablemente hoy no existen. Y yo sí le diría a todos los españoles que participen activamente en su democracia, que es suya, es de los ciudadanos, no es de los partidos, no es de los políticos. La democracia es de los ciudadanos y requiere la activación de todos. Ese sería mi mensaje, mi reflexión a los españoles sobre ese tema que me preguntas, Carlos. Querido Leopoldo, bueno, bienvenido a España. Tuve la oportunidad de enviarle un mensaje a tu esposa aquella noche en la que supimos que habías conseguido salir de la embajada y del país. Y te la reitero ahora. Por cierto, Lilian, tu felicidad hasta dónde llega ahora mismo. Buenos días. Carlos, buen día. Buen día. Gracias. Bueno, mi felicidad es muy grande por mi familia, por mis hijos y también por mi país, porque siento más cerca la libertad, siento más cerca una ruta clara, unitaria, dentro y fuera de Venezuela, y esa energía que le hemos puesto por años, bueno, se multiplica porque estamos llenos de amor, de fuerza y soñamos con que todas las familias de Venezuela se encuentren y se abracen.
Gracias, Liliana, un beso muy fuerte. Querido Leopoldo, un abrazo de todo corazón. Carlos, si me das 10 segundos, quisiera, disculpa, aprovechar para mandarle un mensaje a los miles de venezolanos que estoy seguro nos están escuchando en estos momentos acá en España. Son más de 500,000 de venezolanos que están acá. A todas ellas, a todos ellos les diría que primero que sigan adelante con el trabajo que vienen haciendo. Los venezolanos son los mejores embajadores que nosotros tenemos. Son gente trabajadora, gente dedicada, gente que está dejando muy en alto el nombre de nuestro país, nuestro gentilicio, la manera como somos los venezolanos. Y les diría también que nos articulemos, que nos organicemos acá en cada ciudad, en cada pueblo de España donde hayan venezolanos, nos tenemos que organizar, porque la lucha por la libertad en Venezuela no se limita a quienes están en Venezuela. Tenemos que organizarnos para presionar y para lograr juntos la liberación de nuestro país, y quienes están aquí en España, esos 500,000 de venezolanos en distintos lugares, haciendo distintas cosas, distintos trabajos, todos nos tenemos que unir para contribuir a esta causa, que es la causa más grande que podamos tener y que haya tenido Venezuela durante generaciones, que es la liberación de nuestro país. Que así sea. Gracias, Leopoldo. Un fuerte abrazo.